Mi nombre es Eleazar, y soy uno de los que caminaron por el desierto con Moisés. Mi piel curtida por el sol y mis pies llenos de ampollas son testigos de los 40 años que pasamos vagando, buscando la tierra prometida. Pero no quiero hablar del desierto, sino de un milagro que hasta el día de hoy sigue resonando en mi corazón y en mi fe. Quiero contarles sobre el maná, ese alimento celestial que nos salvó del hambre y nos enseñó a confiar en el Eterno. El hambre en el desierto fue en los primeros meses después de cruzar el Mar Rojo. Habíamos celebrado con júbilo la liberación de Egipto, viendo cómo las aguas se cerraban sobre los carros del faraón. Sin embargo, la alegría se fue desvaneciendo conforme avanzábamos en el desierto. El agua escaseaba, las provisiones que habíamos traído de Egipto se agotaban rápidamente y el hambre comenzaba a golpear. El desierto no es un lugar amable. Es un lugar seco, donde cada paso parece un desafío, y donde la vida parece imposible. Al tercer día sin comida, muchos empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. «Nos has traído aquí para morir de hambre», gritaban algunos. Otros maldecían, recordando las ollas llenas de carne y pan en Egipto, olvidando que eran esclavos. Yo también tenía miedo, aunque trataba de mantener la fe. Me preguntaba si Dios realmente estaba con nosotros en ese lugar desolado. La promesa del maná. Entonces ocurrió algo inesperado. Moisés reunió a la asamblea y, con una voz que parecía más firme que nunca, nos dijo que Dios había escuchado nuestras quejas. Nos prometió que al anochecer comeríamos carne y que por la mañana seríamos saciados con pan. Al principio, pensé que eran palabras vacías, un intento de calmar a la multitud. Pero esa noche vimos un milagro. Una bandada de codornices descendió sobre el campamento. No había sido una caza fácil, pero fue suficiente para alimentar a la comunidad. A la mañana siguiente, el verdadero prodigio ocurrió. Al salir de nuestras tiendas, el suelo estaba cubierto por una sustancia extraña. Parecía escarcha, pero no se derretía bajo el sol. Era algo desconocido, algo que ninguno de nosotros había visto antes. «¿Qué es esto?», nos preguntábamos unos a otros. Moisés, con una expresión serena, nos dijo: «Esto es el pan que el Señor os da para comer». El pan del cielo. El maná era extraño y maravilloso. Tenía un sabor dulce, como a miel, pero también una textura que se deshacía en la boca. Moisés nos dio instrucciones claras. Debíamos recoger solo lo necesario para cada día, ni más ni menos. Si alguien trataba de guardar un poco para el día siguiente, el maná se pudría y apestaba. Era una lección de confianza, un recordatorio de que Dios proveería diariamente. Al principio, muchos intentaron acaparar más de lo necesario. Yo mismo caí en la tentación, guardando un poco en una vasija. Pero al amanecer, el maná estaba lleno de gusanos, y tuve que desecharlo avergonzado. Fue una enseñanza dura, pero necesaria. Aprendimos que debíamos depender de Dios cada día, no solo por el alimento, sino por todo. El sexto día y el sábado. Había algo especial en el maná durante el sexto día. Moisés nos ordenó recoger el doble de la cantidad habitual porque el séptimo día era el sábado, un día de reposo sagrado. Al principio, algunos desobedecieron y salieron a buscar maná el séptimo día, pero no encontraron nada. Aquello me impresionó profundamente. Por primera vez, comprendí que no solo estábamos siendo alimentados físicamente, sino que también estábamos siendo moldeados espiritualmente. Un milagro constante. Durante 40 años, el maná fue nuestra fuente de vida. Cada mañana, excepto en el sábado, salíamos a recogerlo. Era como un recordatorio diario de la presencia de Dios entre nosotros. Incluso en medio de nuestras rebeliones y dudas, el maná nunca dejó de descender. Nos sostuvo en los días más difíciles, cuando parecía que no había esperanza. El maná no solo alimentaba el cuerpo, alimentaba el alma. Era una señal de que no estábamos solos, de que había un propósito incluso en medio del desierto. El último día del maná, cuando finalmente llegamos a la tierra prometida, el maná dejó de caer. Ese día lo celebramos, pero también sentí una punzada de tristeza. Durante décadas, habíamos dependido de aquel milagro, y ahora debíamos trabajar la tierra, sembrar y cosechar.
Pero comprendí que la lección del maná quedaría grabada en mi corazón para siempre. Confiar en Dios, día tras día, sin acumular más de lo que necesitamos, viviendo con fe y gratitud. El legado del maná. Hoy, cuando veo a los más jóvenes y les hablo del maná, noto cómo sus ojos se iluminan. Para ellos, es una historia antigua, casi mítica, pero para mí, es un testimonio vivo de que Dios nunca abandona a los suyos, incluso en los lugares más inhóspitos. El maná del cielo no solo alimentó a una generación, también sembró en nosotros una fe que perdura más allá del tiempo. Y así, cada vez que alguien me pregunta cómo sobrevivimos en el desierto, solo sonrío y les digo, vivimos del pan del cielo, del maná que nos enseñó a confiar en Dios.